Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Balón al Aire. Estamos en un episodio más y hoy toca alguien especial dentro del club. Él es entrenador ayudante y nada más y nada menos que Nacho Yáñez, un histórico también del Club Baloncesto Canarias de La Laguna Tenerife. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, te ves en este tipo de entrevistas habitualmente, no estás muy acostumbrado, ¿no? Ahora no, se me he perdido la rutina, tampoco es que hiciera muchos, pero de jugador pues alguna vez sí que tocaba ir a algún estudio, sobre todo cuando son equipos más locales, con televisiones locales y tal, pues alguna vez hacíamos alguna cosilla. Bueno, hoy vamos a repasar un poquito tu carrera como jugador, pero también para los que nos están escuchando y nos están viendo, vamos también a saber un poco cuál es tu faceta dentro del club, quizás algo desconocida para el que no sepa mucho de entrenadores, de staff técnicos, ¿no? Sí, bueno, está claro que lo más visual, lo que todo el mundo ve, pues es la cancha, lo que hacen los jugadores, el juego que se desarrolla durante el partido, pero bueno, pues detrás de eso está el trabajo tanto de ellos como de la gente que les rodeamos, tanto del cuerpo técnico, el cuerpo médico, hay mucha gente alrededor de ellos cada vez más y ahí estamos. Bueno, tú, para empezar, has sido un nómada como jugador, fuiste nómada, te consideras nómada porque estuviste en muchísimos equipos de la península, después ya llegaste a Canarias y casi que te asentaste aquí, primero en La Palma, ¿no? Después aquí en Tenerife. ¿Cómo ha Bueno, sido esa carrera? eh, fue un poco por resiliencia, había que no sobrevivir, pero bueno, en el mundo del baloncesto pues no es fácil a veces encontrar proyectos donde se estén muchos años. Yo provenía de Madrid y bueno, pues llegó un momento que la única opción era empezar a salir si quería seguir jugando a un cierto nivel y bueno, pues por circunstancias pues es verdad que en ciertos momentos fui cambiando bastantes equipos, porque pues a veces había al principio hubo alguna lesión, luego pues era la manera de ir mejorando y cambiando de categoría y bueno, se fueron dando esos cambios. De esa época ahora, ¿crees que es más difícil, digamos, encontrar equipos? O sea, porque claro, estamos hablando de hace ya tiempo. Eh, Más de 20 años. claro, más de 20 años. ¿Ha cambiado algo? Bueno, desde donde tú estás ahora o que tú lo ves desde fuera. Bueno, no, evidentemente ha cambiado muchísimas cosas, pero bueno, en ese sentido creo que sigue siendo que los jugadores y sobre todo al alto nivel, si nos vamos a las competiciones europeas, pues están los jugadores cambiando constantemente, los jugadores americanos todavía más, que se mueven por todo el mundo, así que bueno, dentro de lo que cabe, yo solo me moví por España, así que tampoco es tanto acostumbrado a lo que hoy en día ves con muchos jugadores. ¿Qué es lo primero que recuerdas cuando se te viene a la cabeza el baloncesto? Digamos, ¿cuáles fueron tus primeros recuerdos dentro del baloncesto? No el debut, sino más bien... Sí, mis primeros recuerdos son de patio de colegio porque yo estuve desde los 6 años hasta los 18 años, que es toda mi etapa escolar, jugando en un equipo de colegio, en el Colegio de Madrid, que tenía un cierto nivel, pero era un colegio, ¿no? Hoy en día es muy complicado que los colegios compitan con los clubs, casi todo funciona hoy en día a través de clubs o tienen mucho más poder, pero antiguamente pues había algún colegio, en mi caso pues yo estuve ahí y mi recuerdo es un patio de colegio, después del recreo, después de las clases, los entrenamientos. Eso es durante 12 años lo que significó para mí el baloncesto, que fue mucho tiempo y que era simplemente un pasatiempo, no era nada. Ligero paso por la base del Real Madrid, ¿no? Sí, justo ahí, a la salida de ese momento que yo pensaba que bueno, ya se había acabado el baloncesto, pero me llamó el Real Madrid para entrar en el Junior, en la antigua categoría que hoy en día ya no existe, con 18 años y bueno, pues ese fue mi primer paso por un algo más profesional, aunque fuera un Junior, pero bueno, era el Junior del Real Madrid. Ya estuve ahí compartí con jugadores que luego fueron también profesionales. Tuve la suerte de un día entrenar con el primer equipo donde estaba Sabonis, que es un tipo Qué mítico. bueno. Y bueno,
fue mi primera toma de contacto con algo que no fuera el colegio. En ese sentido, o sea, vienes del colegio y de repente te llama el Real Madrid. O sea, ¿tú te planteabas seguir adelante? No, yo desde ese momento aquí había acabado mis estudios en el colegio, mi camino normal era haber ido a la universidad y o haber dejado el baloncesto o haberlo convertido o mantenido como algo, un divertimento, que era lo que era hasta ese momento. Pero bueno, también coincidió que yo pegué un estiro muy grande justo en ese momento. Había jugado en mi colegio, pero había jugado muy bien ese último año y bueno, pues por eso tuve esa oportunidad. Después, bueno, ya empezó tu carrera, pasaste por primera división, la segunda división que se llamaba entonces, todas las divisiones hasta que llegas a la ACB, 96-97. O sea, ¿eso cómo fue ese salto? Bueno, pues fue un periplo, como dices, antes hablaba también, hubo una lesión y tal, entonces es verdad, y había cambios de categoría, entonces yo pasé por la antigua primera, por la segunda, se creó la EVA y jugué ahí. Y justo en ese momento estaba en Fuenlabrada y compró la plaza y nos vimos de repente y yo me vi dentro de ese equipo en ACB. Y bueno, fue otra primera toma de contacto con otro, bueno, el mundo todavía más profesional. Fue un año muy complicado, ya era muy joven, el equipo pues funcionó muy mal, pero bueno, pues sirvió para una primera toma de contacto. ¿Notaste un cambio muy grande? O sea, en ese salto sí, ACB. Sí, es muy grande, sigue siendo hoy en día, a veces pues es verdad que hay jugadores que se trasvasan de la segunda categoría a la primera, pero bueno, sí, es un cambio. Yo ahí era muy joven y lo notaba que no tenía nada que ver con lo que había visto antes. Había muchísimo profesionalismo, con muchísimos jugadores americanos, con muchas cosas distintas. Antes decías que no, a nivel de clubes no has podido jugar fuera, pero has sido internacional en los Juegos del Mediterráneo en el 2001 con la llamada Selección B. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, pues otro paso de algo que no pensaba que me iba a ocurrir, que era poder estar con una selección, aunque fuera la B, pero era para disputar. En esos momentos siempre se disputaba la Universiada o los Juegos del Mediterráneo con esa selección. Y en concreto los Juegos Mediterráneos, como una olimpiada en pequeñito con los países del Mediterráneo, y bueno, pues una experiencia, pues eso, para saber cómo se juega un torneo internacional, con una concentración muy larga, muchos días, unos 45 días con mucha gente, que luego pues todos han sido gente casi todos jugadores muy importantes en la liga, como Umbrú, con Ruiz Grimao. Pero vamos, en general ese equipo, casi todo el mundo fue luego muchos jugadores importantes, y luego incluso entrenadores son ahora muchos de ellos hoy en día. Y bueno, aunque yo no tuve mucha participación, porque ahí había jugadores de ACB y en ese momento no había justo fichado en ACB, pero bueno, fue una experiencia muy positiva y además consiguiendo el título. Ganaron el oro, ¿no? No. Parece como que no te esperabas todo lo que te iba pasando. No, porque no era algo no era algo, nunca fue algo buscado. Lo único que hacía es que, bueno, intenté siempre aprovechar las oportunidades y pelear por lo que tenía en cada momento, y eso siempre me fue llevando a otro paso, muchas veces superior, y entonces pues conseguí a lo largo de todo eso de pasar cosas, eso que no pensaba que yo iba a jugar al final en ACB. No pensaba que iba a ser capaz de jugar muchos minutos en ACB, de meter muchos puntos, de ser importante en un equipo en ACB. Entonces fui dando pasos y bueno, y en cada sitio conseguí estar a gusto normalmente. En el 2003 ya casi te asientas en ACB, o sea, ya juegas mucho a partir de 2003 en la liga, ¿no? Sí, porque ese fue yo vengo a Tenerife, ascendemos con el equipo y tengo la oportunidad de jugar en ACB y de jugar al nivel que había jugado en las categorías inferiores. Soy capaz de hacerlo en ACB, y a partir de ahí encadenó 5 años en la competición, y bueno, pues fueron los mejores años a nivel profesional míos, fueron de ahí del 2003 al 2008, pues sí, fueron unos años
muy importantes porque, bueno, conseguía sentarme en la liga y hacer lo que había hecho en otro nivel, repetirlo a ese nivel. Tú que conoces evidentemente ahora mucho los equipos de hoy en día, ¿qué hay de esa ACB y de la de hoy? ¿Cuáles las diferencias? ¿Puedes encontrar alguna o no? De aquella ACB que tú No sabría... hace mucho tiempo, claro. Sí. Ha cambiado el juego también, evidentemente. Sí, ha cambiado mucho el juego, ha cambiado... bueno, creo que el juego ha evolucionado mucho, han ido cambiando las normas también. Sí, evidentemente creo que una tendencia que tenemos hoy en día, el ritmo de juego, pues es muchísimo más enorme, o no sé cómo decirlo, del que había en ese momento. Frenético. Frenético, eso es. Y sí, bueno, los jugadores, quiero decir, ha habido... los últimos años míos ya había muchísima tendencia a que cada vez hubiera más extranjeros en la liga. Pues ahora son unos equipos muchísima multiculturalidad y muchísimo de gente en muchos países. Con el Canarias, o sea, juegas en LEP y en el 2012 se logra ese ascenso tan deseado. O sea, ¿cómo fue esa etapa que tú recuerdas que desembocó? Ahora hablaremos de aquel famoso partido contra el Lleida. Sí, bueno, pues fue un proceso ahí de 3 años. Yo llego en el año 2009. Ya el primer año tuvimos un buen equipo y creo que tuvimos una oportunidad ahí ya de incluso de ascender, pero ese año no lo conseguimos. El siguiente año fue como un año un poco de transición, nos costó un poco más y se nos fueron un par de jugadores que regresaron al año siguiente e hicimos un equipo muchísimo más redondo que desde el principio pues vimos que teníamos una oportunidad muy grande de ascender, fuimos muy regulares y bueno, tuvimos el premio al final de ascender. 2 puntos de esa temporada. Copa del Príncipe en Tenerife, tú eres el MVP de la final. ¿Cómo recuerdas ese partido? Bueno, pues lo recuerdo con ilusión porque, como te decía, habíamos sido muy regulares durante el año, pero eso era un partido, la Copa del Príncipe en ese momento se disputaba un solo partido, jugamos en Tenerife, en nuestra casa, con el pabellón lleno, pero bueno, era un partido, no nadie nos garantizaba que lo fuéramos a ganar. Y ese día yo estuve muy acertado desde el triple, creo que metí 5 triples y bueno, pues sí, increíblemente con 39 años conseguí el MVP que bueno, fue una alegría porque es otra cosa que tampoco en ese momento pensaba que me correspondiera a mí ese premio, pero bueno, muy contento de ganar el partido y de que me saliera muy bien todo ese día. Y después el día del ascenso, que pues te vemos, bueno, hay imágenes, te vemos ahí a ti súper emocionado en esas imágenes al final. Ese partido está en YouTube y siempre recuerdo que no jugué en toda la primera parte, no jugué, y aunque el ascenso se iba a dar porque teníamos que perder de más de 33 para no ascender, pero nosotros internamente habíamos dicho que queríamos ganar porque estábamos con el público y un poco dijimos vamos a ganar y que eso suponga el ascenso, aunque no fuera así, aunque fuéramos a ascender. Y no jugué en la primera parte y en la segunda parte salgo en un momento que creo que íbamos ganando y se nos habían acercado o algo así, o el partido estaba medio disputado y encadeno casi seguidos 4 triples y nos volvemos a separar otra vez. Y justo en ese momento el pabellón se puso a gritar mi nombre. Sí. Y entonces pues eso es un recuerdo que se me va a quedar evidentemente para toda la vida porque era justo prácticamente el final. Después de eso solo jugué ya 3 partidos que fueron ya sin ninguna competitividad. Realmente fue mi último partido en el que nos estábamos jugando algo y entonces bueno, pues es un recuerdo de esas 2 cosas, es verdad, un poco lo que has dicho, esos 2 puntos, tanto la Copa del Príncipe como ese partido, pues para mí se me han quedado muy grabados. ¿Ya pensabas en qué ibas a hacer después de? Porque no sé si esa es la decisión también difícil cuando tomas la de retirarte, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Sí, bueno, fue un cúmulo ahí de circunstancias tanto por parte del club, yo
había estado hablando. El club cuando yo llegué era un club pequeño, Sí. Nada que ver con lo que tenemos hoy en día. Y bueno, pues el club sabía que había que ir creciendo poco a poco y entonces pues yo hablando con Aniano en algún momento nos planteamos el que sí podría ser una opción que ayudara al primer equipo. Y el ascender fue un poco lo precipitó porque aunque una cosa que me preguntó mucho la gente diciendo si has hecho el último año que has hecho, ¿por qué te retiras? Bueno, yo pensaba que era un buen momento porque evidentemente lo que nos iba a implicar jugar una categoría superior y a mí en concreto pensaba que no quería que me retirara el lesionarme o el no estar al nivel del equipo y que el equipo necesitaba gente, solo había en ese momento entrenador ayudante y bueno, lo mínimo en ese momento era tener 2 y entonces, bueno, pues ahí vimos todos una oportunidad de que diera ese paso en ese momento. Ahora hablaremos de esa faceta, pero a día de hoy, ¿qué echas de menos de ser jugador? Pues mira, muy fácil, ahora ya lo hablo menos, pero los primeros años lo hablaba mucho con los jugadores. Con Marceliño lo puedo hablar todavía algún día, que es el que está más cercano a mí. No tiene nada que ver la sensación que existe dentro de una cancha como jugador, tanto durante los partidos como lo que ocurre después, con lo que ocurre en un cuerpo técnico, la gente que está alrededor. Quiero decir, un jugador tiene unos momentos de participación enorme, con mucha presión, con muchos sube y baja de alegría, de tanto cuando ganas un partido, lo pierdes, estás todo el rato con mucho arriba y abajo y como entrenador tienes que ser muchísimo más plano porque acaba un partido y ya estás preparando el siguiente y no tienes tiempo realmente a pensar qué bien lo hemos hecho o qué desastre o tal, no, tú ya estás todo el rato planificando y trabajando, entonces es como que en cierto modo lo vives menos, no puedes disfrutarlo tanto como... O sea, echas de menos esos... Por supuesto, sí. Subidones y bajones. Exactamente, eso es decir, no tiene nada que ver la sensación que sé que siguen teniendo hoy en día los jugadores con lo que ocurre dentro de la cancha, cuando meten una canasta, cuando hacen una defensa, cuando se caen al suelo, es algo físico y emocional que no puedes desarrollar estando sentado en el banquillo. Y la figura del entrenador ayudante, digamos, en la NBA están muy acostumbrados a tener 20 o 30. Aquí somos menos en Europa. Me gustaría, pero... Pero bueno, ¿cuál es tu labor como entrenador ayudante? ¿Qué haces con Chus? ¿Qué es lo que aportas? Bueno, pues intentamos manejar la mayor cantidad de información posible de lo que ocurre en el juego, tanto de lo que se refiere a nosotros como lo que se refiere a los rivales a los que nos vamos enfrentando en cada partido. Tenemos ya unas rutinas durante muchos años que hemos ido evolucionando, nos hemos ido repartiendo el trabajo y fundamentalmente se reduce a lo que te he dicho, a toda la información que conseguimos manejar, filtrarla para que cada uno la aproveche de la mejor manera, nosotros, Chus para todo lo que tiene que desarrollar en base a nuestro juego y a cómo disputar los partidos y la información que le damos a los jugadores, que está muy filtrada y muy especializada porque no tiene sentido tampoco que manejen toda la información que hay. Además, desde hace muchos años tenemos la suerte de jugar una competición europea y eso hace que los tiempos pues se redujeran a la mitad y tenemos que ir a muchas cosas a veces con mucho tino y mucho... es un trabajo de investigador también, porque claro, tienes que... Sí, hemos desarrollado un trabajo de investigación estadístico y tenemos pues, muchas ayudas hoy en día con muchos programas y muchos servicios que nos ayudan con cómo diseñar jugadas, cómo leerlas, pero también muchas veces buscando información de
de qué jugadores están disponibles, qué jugadores se han fichado en el último momento, qué está pasando en el equipo rival. En España es más fácil, cuando nos enfrentamos a un equipo griego, turco, es más complicado a veces encontrar información y entonces sí, es a veces entretenido de buscar esa información. Bueno, como entrenador ayudante también has vivido los éxitos recientes del club, has estado también en las grandes consecuciones que se ha conseguido, valga la redundancia, estos últimos años. ¿Cómo lo valoras todo eso? O por lo menos la primera vez, ¿no? La Champions. De una manera increíble, porque de igual manera que antes hablábamos de que yo no pensaba que iba a lograr ciertas cosas, el club o los que estábamos dentro creo que no éramos conscientes de que íbamos a pasar de ese primer año cuando yo me puse de entrenador ayudante, que nuestro único objetivo era salvar la categoría como fuera, a ser capaces de tener una regularidad que no nos corresponde, de cada año estar compitiendo tan arriba en la liga doméstica, de cada año llegar prácticamente a la fase final de la competición europea que llevamos muchos años jugando, e incluso llegar a una final de la Copa del Rey, ganar dos Champions League. Creo que estamos por encima del nivel que creíamos, por encima del nivel que nos corresponde realmente. Y bueno, yo siempre hablo con mucha gente que cuando yo sea muy muy mayor, dentro de 20 o 30 años, es muy probable que se vea esta etapa como algo que recuerde a la gente como unos años que se estuvo a un nivel muy alto. Antes, hablando de los jugadores, siendo tu exjugador, ¿los jugadores te ven como ese exjugador que les aportas a ellos alguna experiencia? ¿Es un trato diferente o...? Cada vez menos, porque solo me queda ya Marceliño y Joan Sastre que me haya enfrentado a ellos. Claro. Evidentemente el resto son conscientes de que era jugador, la mayoría. Ya últimamente a los jóvenes se lo tengo que contar, claro, porque algunos no habían nacido cuando yo estaba jugando en ACB. Entonces ya creo que ya los jugadores más jóvenes ya no me ven como exjugadores, ¿verdad? Que son los que me he enfrentado a ellos, como Marceliño, que curiosamente me enfrenté en su primer partido de liga en ACB. Fue contra mí, en un Juventud Lleida hace muchos años, hace 19, ¿no? O 20 años hizo. Y entonces, pues, pero sí, vamos, el resto quiero decir, hay muchos jugadores que sí. Y yo todavía, siempre, sobre todo al principio, decía que tenía me costaba mucho tener mentalidad de entrenador, que seguía teniendo mentalidad de jugador. Y entonces yo muchas veces, ellos lo saben, cuando hablo con ellos, siempre me pongo enseguida en su lugar y digo, sí, no te estoy entendiendo, sé lo que me estás diciendo, sé lo que estás pensando, sé lo que ocurre y te voy a intentar ayudar, pero sé lo que está pasando. Muy bien, Nacho, pues vamos a saber algo más de Nacho fuera de la pista, cómo también se cultiva y qué es lo que hace cuando no piensa en baloncesto. Bueno, seguimos aquí en las instalaciones de XNet con Nacho Yáñez. Nacho, estos son 10 preguntas muy rápidas, así que bueno, te puedes explayar si quieres, pero bueno, la idea es contestar rápido, ¿no? Un lugar que siempre vuelves, aunque sea con la cabeza. A Menorca, que estuve allí. ¿Te gusta? Fueron 2 años, estuve jugando 2 años allí, fueron 2 años estupendos y la isla me encantó. ¿Una música que te suelas poner para relajarte o quizás para motivarte un partido o lo que sea? La verdad es que no me pongo música para relajarme y motivarme. A veces me pongo música y he escuchado durante muchos años mucho a Sabina. Y últimamente estoy intentando volver a escuchar a Enrique Urquijo y a Antonio Vega, que siempre me han gustado mucho. ¿Una persona o alguien que te haya enseñado algo importante fuera de la cancha? Esta no me la había preparado. Bueno, al final no te sé decir una persona, pero bueno, la gente familiar que he tenido a mi alrededor, evidentemente mis padres y mis hermanos. Yo sé que lees mucho, así que un libro que te hayas leído o que estés leyéndote o que puedas recomendar a quien nos esté escuchando. Mira,
Voy a hablar en general de los que me he leído estos últimos años, que lo que más me ha acompañado, que ha sido los libros de Almudena Grandes, de Javier Reverte y en general cualquier libro de viajes, pero los de Javier Reverte siempre me han gustado mucho. Y de David Trueba, que por cierto creo que ha sacado uno y es una de mis tareas pendientes de lectura. ¿Películas? Pues mira, películas... ¿O que te hayan llegado una Sí, película? voy a decir un par que son de Fernando León de Aranoa, que son Los lunes al sol, que siempre me encanta verla y la puedo ver muchas veces. Y El buen patrón, que no la había visto y la vi hace un par de años así, la vi y me pareció estupenda. ¿Tienes algún ritual o alguna manía, algo de así que tengas al empezar algo o no? Seguro que tengo algo que hago repetitivo, pero desde cuando era jugador y hoy en día igual, siempre he pensado que tener algo, que una manía no me iba a ayudar, porque cuando no la puedes cumplir ya solo estás pensando en eso. Entonces hay veces que antes de los partidos seguro que hago las cosas siempre igual, llevo ya muchísimos años, pero no me preocupa el día que no lo hago igual por alguna circunstancia, no me quema nada. Una derrota que te haya puesto en su sitio para bien, no para mal. Pues mira, antes que estábamos hablando, por ejemplo, perder el playoff del segundo año del Canarias con Girona seguramente nos ayudó al año siguiente, al año que tuvimos. Si no te hubieses dedicado al baloncesto, ¿a qué te hubieses dedicado? ¿Qué estarías haciendo ahora? Pues no lo tengo nada claro. Como hablábamos también antes, habría estudiado alguna carrera. ¿Qué querías estudiar antes de...? Pues empecé en el inicio biológicas, era imposible mantener el nivel de entrenamientos con las prácticas y tal, y luego estuve varios años estudiando informática que no conseguí tampoco terminar. Entonces, pues creo que voy a terminar alguna carrera y estaría trabajando en algún sitio. ¿Y algo que te gustaría aprender que no hayas aprendido todavía? Cualquier cosa, ¿eh? No toca la guitarra o cualquier cosa. Me gustaría, algún día lo he hecho, me gustaría aprender a escalar bien. Es muy un poco tarde, pero... ¿Pero has hecho algo de escalada ya? Sí, algún día lo he hecho y me gustaría hacerlo bien. O sea, quiero decir, Bueno. aprender bien. Muy bien, Nacho, pues ahora nos vamos con él a dar una vuelta por la isla de Tenerife. En Tenerife despierta emociones. Nacho, tú eres ya tinerfeño desde hace mucho tiempo, así que ¿cómo sería un día ideal para ti o un plan ideal en Tenerife? Un día. Pues un plan ideal es poder andar por cualquier sitio de Anaga. Últimamente, como ya lo ha descubierto mucha gente, pues hay que esconderse un poco más para encontrar sitios un poquito más de estar tranquilos o pasear tranquilamente. De camino pararte en Taborno, en Chamorga o en Casapaca, en Benijo, en cualquier sitio y tomarte un poco queso y unas garbanzas. Y luego, pues volver a Benijo a ver cómo se pone el sol un rato. Está claro que esa zona es la que más te gusta. Bueno, pues nada, ha sido un placer estar contigo hoy, hablar de también tu faceta, no solo ya como jugador, como fuiste, sino también como entrenador ayudante, así que espero que te vaya bien. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Vamos a... Nosotros, que ya nos vamos, les emplazamos para el siguiente episodio de aquí de Balón al Aire. Ya saben, nos vemos en la cancha.